¿Me ven? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Vamos a hacer una revisión entonces de lo que habíamos visto ya de aparato urinario, algunas cuestiones que ya vimos para ir aprendiendo bien los conocimientos, y vamos a ir viendo otras cuestiones que tienen que ver con el aparato urinario también. Y poco a poco nos vamos a ir metiendo en lo que es el retroperitoneo. Tengo entendido que Cintia ya subió al aula, a la plataforma, algunos videos para talleres de todos estos temas que estuvimos dando. Cualquier duda, cualquier cuestión, las suben ahí y las vamos resolviendo. Vamos a comenzar entonces, o a retomar, les dije, lo que habíamos visto de aparato urinario desde el punto de vista de las imágenes, por supuesto. Fíjense que nosotros acá estamos teniendo, esquemáticamente, por supuesto, un corte anatómico del abdomen, donde vamos a ver los órganos que nos están interesando hoy por hoy, que son los riñones, lo que compete al aparato urinario, para tener idea cuál es la relación anatómica con los demás elementos anatómicos del abdomen, y empezar a mirarlo también desde la tomografía computada. Acá tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo. Fíjense, muy cerquita, en una relación de vecindad muy directa, el colon ascendente, por supuesto, el duodeno, la segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, porque acá estamos viendo otra estructura, que es el páncreas, que lo vamos a estudiar muy relacionado con las vías biliares. Hay patologías que van a actuar muy en conjunto unas con otras. La porción, digamos, el extremo más inferior del hígado, parte del colon también, en este caso en su porción transversa. Por acá pusimos como ejemplo algunas asas de intestino delgado. Acá vemos otra porción del colon, que es el colon descendente, el colon ascendente más amplio, más grande en su diámetro, el colon descendente más estrecho, como normalmente y anatómicamente sucede, la presencia del vaso, y dos estructuras vasculares muy importantes, que ya las habíamos comentado también: la aorta abdominal, de la línea media ligeramente a la izquierda, bien prevertebral, y de la línea media a la derecha, del paciente hablamos por supuesto, también en sentido prevertebral, la vena cava inferior. Para ubicarnos más o menos anatómicamente con qué estructuras se van a relacionar los riñones, para ver un poco, como nos dice acá abajo el cartel, la ubicación anatómica. Fíjense que si yo a esto lo miro ahora desde la resonancia, por ejemplo, me voy a encontrar con un corte como este. La resonancia a nosotros nos puede trabajar en los planos que nosotros querramos. Pueden ser planos axiales, como si fuera una tomografía computada, como veíamos anteriormente, sí, perfecto, pero también nos beneficia con este plano, que es muy propio de la resonancia nuclear magnética, que es un plano en el sentido coronal. Fíjense, ya lo habíamos dicho también, en resonancia, cuando nosotros hablamos de un plano coronal, es como si miráramos, si lo lleváramos a la radiología, en una proyección de frente. Fíjense que acá esquemáticamente estamos teniendo la aorta, la vena cava, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el riñón derecho un poquito más abajo que el izquierdo. Recuerden que arriba de cada riñón, arriba del polo superior renal, vamos a encontrar esta estructura que aparece por acá, en el lado derecho, en el lado izquierdo, con forma, alguna vez lo mencionaron como de gorro frigio, el gorro de la madre patria, digamos, que corresponde a las glándulas suprarrenales, que más que nada tiene una relación anatómica de vecindad con el riñón, porque no entran a funcionar de manera, digamos, conjunta con la fisiología renal en general. Hay algunas cuestiones, pero no lo principal. Fíjense en el corte coronal de la tomografía, vamos a observar el riñón derecho por acá, el riñón izquierdo por acá.
En este caso podemos hablar de una ligera asimetría en cuanto al tamaño renal, habría que estudiarlo bien, porque eso puede ser una variante anatómica dentro de la normalidad o, bueno, efectivamente este riñón derecho podría estar un poco más agrandado. Si ustedes recuerdan la relación que hicimos o el dato referencial que tuvimos del tamaño de la longitud del riñón, decíamos que un riñón más o menos 3 cuerpos vertebrales. Fíjense, el riñón izquierdo tenemos 1, 2, 3 cuerpos vertebrales, porque acá está sobrepasando un poquito, estaría dentro de lo normal, y el derecho, fíjense, polo inferior con esta vértebra, 1, 2, 3, casi 4 vértebras, lo que nos induciría a pensar en que ese riñón está un poco más agrandado que lo que tendría que estar en condiciones normales. ¿Qué otros órganos vamos a poder investigar acá? Fíjense una porción del hígado, por acá. En el otro lado, más o menos a la misma altura, la presencia del vaso. El colon ascendente, por acá estaría el colon descendente, algunas asas de intestino delgado. Y esta imagen, fíjense, hipointensa que me aparece por acá, que tiene su correlato con esta del otro lado, que corresponden efectivamente a lo que acá nos marca el esquema como los músculos psoas o psoas ilíacos. Esto para que nos ubiquemos anatómicamente. Cuando nosotros hablamos de aparato urinario, ya lo habíamos visto, vamos a hacer referencia a los distintos estudios imagenológicos con los que nosotros vamos a abordar a este aparato urinario. Fíjense, nos habla, dejando ya no de lado, pero ya vista la directa de abdomen, los estudios propios del aparato urinario. En primer lugar, el urograma excretor, antiguamente también denominado como pielografía descendente, es el estudio radiológico funcional del riñón. Vamos a utilizar, ya lo sabemos, un medio de contraste iodado inyectado por vía endovenosa bajo diversos protocolos que ya los vimos, y vamos a poder con ese estudio observar, estudiar las distintas fases fisiológicas de la función renal. La concentración, la filtración, la excreción renal. También la ecografía, habíamos visto, nos aporta bastante, nos aporta lo suyo, para los casos en que inclusive por ahí este estudio radiológico no se puede llegar a realizar. Acuérdense, en pacientes alérgicos al yodo, en pacientes con insuficiencia renal, bueno, sí podemos recurrirnos a la ecografía. También la tomografía computada nos da una visión un poco más amplia, digamos, es como que abrimos un poco las puertas y nos podemos poner a mirar la cantidad de vísceras abdominales, ya sean intra o extraperitoneales, como las vamos a ir viendo, y la resonancia nuclear magnética, también muy apropiada en pacientes con trastornos de tipo de hipersensibilidad. Fíjense que si el paciente, habíamos dicho, es alérgico al yodo, la tomografía tampoco se va a poder hacer si la queremos hacer con contraste. Podemos hacer sin contraste, pero la información va a ser un poco más reducida, lógicamente. Para la resonancia magnética no se utiliza medio de contraste iodado, se utiliza otro medio de contraste, digamos, paramagnético, que va a ser el gadolínio, con el cual podemos trabajar tranquilos porque no se verifican reacciones de hipersensibilidad del paciente hacia ese medio de contraste o esa manera de refuerzo, digamos. ¿Qué vamos a ver, qué vamos a estudiar en el urograma excretor respecto al aparato urinario, por supuesto? Distintas cuestiones que ya las habíamos visto. Nos sirve para evaluar la forma de ambos riñones, el tamaño de ambos riñones, en esa forma de poroto o de habichuela, como se dice en español, digamos, con un borde cóncavo hacia adentro, con un borde convexo hacia afuera. De tamaño habíamos comentado en un paciente adulto normal, 12 centímetros de longitud por 6 de ancho por 3 de espesor, recuerden que son mitades, y si no, como hicimos recién hace un momento,
más o menos el tamaño de 3 cuerpos vertebrales, de 3 vértebras, para hablar de un riñón de tamaño normal. La situación también es importante verificar, es decir, dónde están los riñones. Cuando hablamos de dónde están los riñones, estamos haciendo alusión, justamente vuelvo un momentito a esta imagen de atrás, que los riñones no estén descendidos o no estén tosados o eventualmente no hayan sido ectópicos desde siempre. Fíjense que acá podemos observar los parámetros que habíamos hablado el otro día para descartar una tosis renal. Polo inferior del riñón derecho, polo inferior del riñón izquierdo, cresta ilíaca por acá, cresta ilíaca por acá. En este paciente, esquemáticamente, ambos riñones sobradamente por arriba de las crestas ilíacas, quiere decir que están en su lugar, y cuando nosotros comenzábamos a ver este polo inferior o este otro, tocando, contactando, por supuesto que visualmente hablando, la cresta ilíaca, hablábamos de una tosis renal de grado 1 o leve. Si el riñón sobrepasaba en parte esta cresta ilíaca, íbamos a hablar de una tosis renal de grado 2 o moderada. Y cuando a los riñones los teníamos totalmente ubicados en sentido intrapélvico, por debajo de la cresta ilíaca, ya hablábamos de una tosis renal más severa, grave o grado 3. Eso en cuanto a la situación del riñón. Verificamos los contornos. Fíjense que, vuelvo a la resonancia, ya que tenemos a mano, los contornos deben ser netos, lisos, regulares, no deben tener abollonaduras, no deben tener irregularidades, porque eso me puede hablar de masas renales, de quistes periféricos renales o de algún tipo de patología en el tamaño, ya sea un agrandamiento o todo lo contrario, cuando el riñón prácticamente dejó de funcionar y va a ser una atrofia renal. Es decir, ese riñón se va a achicar a una expresión mucho más pequeña y los bordes suelen ser un tanto irregulares, festoneados, por supuesto, patológico. Eso en cuanto a los contornos. Podemos llegar a verificar el nefrograma. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho el nefrograma que lo podemos ver en esa primer toma que hacíamos después de inyectar el medio de contraste. Recuerden, una directa de abdomen antes que nada, después inyectábamos el corticoide y el medio de contraste y a los 5 minutos hacíamos la primera después del medio de contraste. Después de inyectar el medio de contraste, a los 15 minutos otra. Y después de inyectar el medio de contraste, a los 30 minutos otra. De esa manera completamos nuestro espectro de observación. Ojo, 5, 15, 30 minutos si el paciente tiene su función renal conservada, no está demorado, no está retrasado, ¿verdad? Bueno, en esa de los 5 minutos íbamos a observar el nefrograma. ¿Qué era el nefrograma? Fíjense que si yo desarmo esa palabra, sería la imagen de los nefrones o de las nefronas, es decir, de todo el área glomerular, del área periférica, de la corteza del riñón. Ahí está la zona funcional propia del riñón. Entonces, eso es lo primero que se nos va a contrastar en un urograma excretor. Cuando se superó esta primera fase de concentración, de filtración, va a comenzar a eliminarse, a excretarse, en medio de contraste con la orina, y ya vamos a pasar a la visualización de la región medular. También importante analizar, habíamos comentado, lo que vamos a llamar la relación córtico-medular. ¿Qué es la relación córtico-medular? Tomamos un riñón, el espesor de la corteza, bueno, la relación que tiene con el espesor de la médula. ¿Qué se considera como normal? Una relación o una proporción de 1 a 1. El mismo tamaño en grosor de la corteza va a tener el tamaño o el grosor de la médula. Esto es importante evaluar, sobre todo en los casos en que sospechamos una alteración, en menos, por supuesto, de la función renal. Entonces vamos a tener que esa relación córtico-medular no se va a mantener porque la corteza, al no funcionar, va a presentar una atrofia.
Eso en cuanto a las generalidades para lo que nos va a servir, digamos, el urograma excretor. Fíjense, decíamos, si hacemos una secuencia de toma de imágenes, acá a la izquierda, como nos dice abajo, tenemos la radiografía directa. Radiografía directa, recuerden, con el paciente sin haber sido inyectado con el medio de contraste. Tenemos esto, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve esa directa de abdomen? Para ver si no hay imágenes litiásicas, cálcicas, en algún punto del aparato urinario, fundamentalmente a nivel de ambos riñones. Hacemos la directa y vemos si no hay litiasis cálcicas. ¿Por qué esa directa? Porque si yo la radiografía la hago después de inyectar el medio de contraste, me puedo confundir y ver alguna imagen ya del inicio de la excreción del medio de contraste, que es radiodenso, radiopaco, y se me plantea la duda, ¿es realmente el medio de contraste que empieza a salir o es una litiasis que el paciente ya la tenía? Quiero despejar esa duda de entrada, perfecto, le hago la directa de abdomen, que acá la tienen, antes de inyectar el medio de contraste. Esa es la finalidad de esa directa de abdomen. ¿Está claro? No nos confundamos. ¿Por qué insisto con esta cuestión? Porque por ahí van a escuchar o podrán leer que se dice esta directa de abdomen se hace para ver si el paciente está bien preparado. Eso no es real. Es decir, no voy a hacerle una radiografía directa de abdomen para ver si el paciente tiene caca, porque esa es, en definitiva, eso es lo que estamos diciendo. No, yo al paciente le di una preparación, le voy a preguntar cómo anduvo con la preparación, si fue al baño, cuántas veces fue, qué características tenía esa materia fecal, y ahí podré saber si el paciente está bien preparado o no. No lo voy a irradiar simplemente para ver si está limpio el intestino. La verdadera finalidad de esa directa de abdomen es el descubrir, antes de inyectar el medio de contraste, la posible presencia de una litiasis cálcica. Fíjense, por ejemplo, este paciente que ustedes tienen acá, esta directa, no está del todo bien preparado, porque todas estas imágenes que yo tengo sobre el flanco derecho y acá sobre el flanco izquierdo y acá sobre el hipogastrio, fíjense esas imágenes heterogéneas entre radiodensas y radiolúcidos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho imágenes atigradas? Eso es materia fecal. Este paciente o no se preparó adecuadamente, o no cumplió con la preparación como le dijimos, o eventualmente lo hizo, pero es un constipado crónico. Entonces, la preparación que le dimos resultó insuficiente. Esto, yo les aclaro, se soluciona en gran medida si nosotros somos lo suficientemente claros e insistentes cuando le damos la preparación al paciente y le hablamos del beneficio de la buena preparación. Hay pacientes y pacientes, ustedes ya lo van a ir comprobando. Cuando le entregamos esa preparación con una dieta, con laxantes, etcétera, etcétera, tomados de tal manera, en tal cantidad, cada tantas horas, está el paciente que va a considerar por sí mismo y va a decir, no, esto es demasiado, yo no voy a tomar toda esta cantidad de laxantes, tomo la mitad. Bueno, ese paciente es un paciente desobediente y la preparación no estará acorde a lo que nosotros necesitamos. Esto se aclara hablando con el paciente antes de hacerse el estudio. No me sirve, no me gusta, no comparto cuando el paciente va a un lugar, a un servicio radiológico para pedir, por ejemplo, un turno para un urograma excretor o para un colon por enema o para lo que fuera, y le entregan un papelito impreso y le dicen, esta es la preparación que tiene que hacer, el turno es tal día, tal hora, nos vemos. No, le damos el papelito, sí, impreso, pero le explicamos. ¿Por qué? Una razón básica. Todos los pacientes no tienen la misma capacidad de aprender lo que está escrito en el papel. Y muchas veces ese papelito, que es cortito, no es lo suficientemente claro como para que el paciente sepa lo que tiene que hacer. ¿Está claro esta cuestión? Es decir, ahí depende de nosotros y de la comunicación médico-paciente, que no se debe cortar nunca. No hay como el vínculo
personal entre el médico, el técnico, el paciente, el familiar o quien sea. Esto recuérdenlo bien. Nuestra indicación tiene que ser lo suficientemente clara como para que al paciente no le quede ninguna duda. Y cuando se lo explicamos, le preguntamos, como yo suelo hacer con ustedes acá, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? Bueno, lo mismo hacemos con el paciente. ¿Entendió todo? ¿Quiere que le repita? ¿No tiene dudas? Porque si no, el paciente va a perder tiempo, va a perder dinero, porque en general toda preparación requiere una inversión y no va a ser suficiente. Y ahí muchas veces el paciente no es el que tuvo la culpa. El culpable, si vamos a buscar un culpable, es el médico, o es el técnico, o es la secretaria o el secretario que no fue lo suficientemente claro y explícito. Ojo, y saber cómo va a utilizar el léxico. Todos los pacientes no tienen el mismo nivel sociocultural, educativo, como para poder manejar el mismo idioma. Esto que nos quede claro. Yo lo digo desde mi mirada en las imágenes, pero esto ustedes lo pueden aplicar en todos los órdenes, ¿eh? En las materias clínicas, en las materias quirúrgicas, en las especialidades, en todo. Gran cantidad o gran parte de los errores que se cometen es por una comunicación insuficiente médico-paciente. Eso está absolutamente comprobado. La máquina no reemplaza al ser humano para algunas cuestiones. Eso que me quede bien clarito. Bueno, tenemos este paciente. Disculpen que me fui un poco por las ramas, pero por ahí vale la pena hacer algunos comentarios que siempre uno los tiene que tener muy bien incorporados. Le hacemos la directa y largamos el estudio, digamos. Es decir, buscamos una buena vena del pliegue del codo, hacemos el corticoide de acción rápida, inyectamos el medio de contraste, recuerden, 1 mililitro o 1 centímetro cúbico por kilo de peso sin pasar los 50 mililitros, ni muy lento ni muy rápido, por las razones que ya habíamos comentado, y nos encontramos, ahí ustedes tienen la imagen, con esta primer toma después del contraste, más o menos a los 5 minutos, post-contraste a los 5 minutos. Estamos hablando de un paciente que tiene su función renal conservada, lo aclaramos. Y fíjense que este paciente nos encontramos con esta imagen. ¿Cuál es el nefrograma? Fíjense que yo acá les contorneo y ustedes pueden observar perfectamente el borde, el contorno renal del riñón derecho, lo mismo del riñón izquierdo. Toda esta imagen más densa, cortical, en la periferia, cercana al límite del riñón, esa es toda el área funcional propia del riñón. Ahí está todo el área glomerular. Fíjense que este paciente concentró el medio de contraste, como concentra la orina, la sangre, filtró y ya comenzó a eliminar, porque esto que yo tengo acá ya es la fase inicial de eliminación o de excreción, es decir, el medio de contraste con la orina ya está siendo colectado por este cáliz mayor, por este cáliz mayor superior, este cáliz mayor medio, este cáliz mayor inferior, superior, medio, inferior, para empezar a meterse en la pelvis renal, que es esta porción más amplia, y comenzar a descender a través de los trayectos ureterales, como ustedes ven acá. Un paciente con una radiografía post-contraste a los 5 minutos del urograma excretor, sin ninguna imagen que me llame la atención o yo diga puede ser patológica, totalmente normal. Recuerden lo que habíamos dicho, que los sistemas pielocaliciales renales de un lado y de otro son diferentes entre sí en el mismo paciente y son diferentes en todos los seres humanos. No hay dos personas que tengan la misma disposición, el mismo diseño de los sistemas pielocaliciales. Vamos a ver, cuando veamos después más adelante la parte de senos paranasales, que los senos frontales, que es uno de los grupos de los senos paranasales,
también tienen esta característica, totalmente distintos en todos los seres humanos. Ni aún las personas ligadas por lazos de consanguineidad, es decir, padres e hijos o hermanos entre sí, tienen el mismo diseño de senos frontales. Creo que les había comentado, no recuerdo, que hace muchos años, 100 años más o menos, se buscó un sistema de identificación catastral individual de todas las personas, ojo, no se manejaba como hoy los códigos genéticos, etcétera, etcétera, sino se buscaba una estructura anatómica que sea diferente en todas las personas. Se llegó a la conclusión de que habían 3 estructuras anatómicas distintas en todos los seres humanos: los senos paranasales frontales, los sistemas pielocaliciales renales y las huellas digitales o las huellas dactilares. Eso lo propuso, lo de las huellas dactilares, un profesor, un médico argentino, nacido en la ciudad de La Plata, y ahí trabajaba, el profesor Juan Bucetich, que fue el padre de la dactiloscopía moderna. Se incorporó ese sistema de Bucetich por una cuestión de comodidad y de practicidad para hacer una identificación anatómica individual diferente de todas las personas. Muy bien. Entonces, esto es normal. Fíjense, les recuerdo, ya lo habíamos comentado, ¿qué tengo que tener en cuenta para hablar de normalidad en ambos riñones? Primero, simultaneidad entre los dos. ¿Qué quiere decir? Que los dos deben comenzar juntos a concentrar, a filtrar y a eliminar el medio de contraste con la orina, y deben finalizar estas fases juntos, de manera sincrónica. Eso es normal. Cuando yo veo una asincronía, es decir, me aparece uno y el otro no, el patológico es el que no aparece. Lo patológico es la demora, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El retraso. No existe como patológico un riñón que se acelere y comience a filtrar antes. No. Lo patológico es que se demore, que se atrase y empiece a filtrar después. Entonces, asincronía, como ustedes tienen acá, sincronía, los dos a la vez, como características de normalidad. Riñones dentro de un tamaño normal, polo inferior, tomen esta vértebra, y tenemos 1, 2, 3 vértebras, perfecto, tamaño normal. Fíjense este otro, 1, 2, 3 vértebras, tamaño normal. Lo que habitualmente sucede, fíjense, el riñón derecho un poquito más bajo que el izquierdo, sin hablar de una tosis, por supuesto, se apoya la teoría de la presencia de la masa hepática del hígado por arriba, que lo deprime, lo empuja un poquito hacia abajo en relación al izquierdo, que no tiene esa situación. Entonces, esto es lo que vemos a los 5 minutos de haber inyectado el medio de contraste. Acá estamos viendo muy bien lo que es la fase nefrográfica. Fíjense, este riñón derecho, fíjense este riñón izquierdo, con una marcada fase nefrográfica. El medio de contraste que está muy bien concentrado, filtrado por todo el sistema glomerular de ambos riñones, y ya comenzamos a ver cálices mayores, pelvis, cálices mayores, pelvis, como parte, digamos, normal de la excreción o de la eliminación renal. Fíjense, acá nosotros tenemos lo que habíamos comentado recién, al principio, digamos, un esquema. Fíjense la corteza, fíjense la región de la médula, con las pirámides, las columnas, todo esto por anatomía ustedes ya lo conocen, que correspondería a los sistemas caliciales menores, mayores, que van a confluir para dar la pelvis renal, y después, por supuesto, saldrán del uréter, saldrán del riñón vía ureteral. Esta es, esperen un poquito, esta es la imagen que ustedes tienen acá, hipotética, digamos, con el contorno marcado del riñón derecho, del riñón izquierdo, y fíjense, vayan comprobando ustedes por ustedes mismos la diferencia en el aspecto de todos los sistemas pielocaliciales.
Otra cuestión, fíjense, acá la vemos como signo de normalidad, acá también la vemos, acá también, que es el aspecto cóncavo de los cálices. Los cálices, ¿se acuerdan? Dijimos, porque así se llaman, en copas de champán, la copa cóncava para cargar la bebida. Bueno, eso es normal. Cuando esto no se da y los cálices, en lugar de ser cóncavos, se vuelven convexos, patológicos. Fíjense la relación córtico-medular que decíamos, más o menos 1 a 1, es decir, la zona de la corteza y la zona de la médula, y esto se va manteniendo como signo, entonces dijimos, de normalidad. Fíjense, avanzamos un poquito más en el tiempo de toma de la imagen. Hoy habíamos hablado recién de la de los 5 minutos, bueno, continuamos con esta otra, y nos dice a los 15 minutos. Fíjense que a los 15 minutos todavía seguimos viendo, miren las áreas renales, seguimos viendo la concentración, la filtración, pero predominantemente ya la eliminación. Eliminación a nivel de los sistemas caliciales mayores, de la pelvis renal, de un lado, de otro, la visualización del uréter. Normalmente, recuerden, dijimos, signo de normalidad, el hecho de que los uréteres no se observen en todo su recorrido por las ondas peristálticas que tienen para arrastrar la orina desde el riñón hacia la uretra. Fíjense que se ve un pedacito, otro no, otro sí, otro no, otro sí, otro no, y así sucesivamente. ¿Cómo? Bueno, esto entonces como signo de normalidad. Una placa ya tomada 15 minutos después de inyectado el medio de contraste, pero lógicamente en un paciente con sus tiempos fisiológicos normales, ¿no? Esperamos 15 minutos más y hacemos la otra a los 30 minutos de haber inyectado, ¿eh? No se confundan, no es a los 30 minutos de haber hecho esta, no. Es a los 30 minutos de inyectar, a los 15 minutos de inyectar. Fíjense que esta, dependiendo del protocolo de toma de imágenes que tenga cada servicio imagenológico, se puede tomar o una panorámica, como en este caso, pero que me incluya la vejiga, acá la tienen, para ver el cistograma. ¿Se acuerdan que decíamos de represión, es decir, la vejiga repleta de orina? O si en la de los 15 ya se vio toda la parte renoureteral y no se descubrió imágenes patológicas, algunos optan en esta de los 30 minutos a radiografiar focalizándose en la vejiga para ver lo que va a ser, lo que sería una cistografía premiccional, es decir, vejiga llena o una vejiga de represión. En este caso, fíjense, una vejiga con características normales, pero si analizamos un poquito, fíjense, el fondo de la vejiga, la parte más baja, habíamos dicho, visualmente se va a apoyar sobre la sínfisis pubiana que está acá, normal, pero fíjense que el techo de la vejiga o el borde superior está presentando una depresión. Acá lo ven. Una compresión extrínseca superior. ¿Qué quiere decir cuando utilizamos esas palabras? Una compresión, algo que está comprimiendo, que está apretando, desde afuera, extrínseca, y desde arriba, superior. ¿Qué compresión extrínseca superior va a tener una vejiga en condiciones normales? El útero. O sea, eso a nosotros nos está diciendo que este estudio pertenece a una mujer. Por otra parte, fíjense la configuración del estrecho interno pelviano, que ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de esqueleto, una pelvis menor o un estrecho interno pelviano amplio, grande, complaciente, que en el caso de la mujer también se va a llamar canal del parto. Esta pelvis menor, dijimos, en el paciente de sexo masculino es más aplastada, es más chica, es más cerrada, porque el hombre no está preparado anatómicamente para un parto. Entonces, una compresión extrínseca superior dentro de lo normal, dentro de lo previsible, digamos. Podemos encontrar compresiones extrínsecas superiores enormes,
que no van a ser normales, por supuesto. Un gran tumor, una gran masa abdominal, por ejemplo, un fecaloma muy importante que pueden deprimir aún más todavía este cistograma de represión. Esto, por lo que fuimos viendo, un estudio que está dentro de lo normal. Fíjense en este otro caso, vamos a ir viendo diferentes situaciones. Acá ya hablamos de una patología muy frecuente a nivel del aparato urinario, que es la presencia de litiasis renal o litiasis renales. Cálculos, piedras. Acuérdense que esta palabra litiasis venía de una palabra griega, litos, que quiere decir piedrita. Muy bien. Fíjense, en este caso, la litiasis, como ustedes pueden observar acá, es una litiasis acá marcada por este círculo, radiodensa, radioopaca, es decir, tiene calcio. Y fíjense, esta radiografía es la directa de abdomen, la que yo les comentaba hace un momento, la que se toma cuando al paciente lo acostamos, lo acomodamos y demás, y todavía no le inyectamos el medio de contraste. Y me aparece esta imagen, a esta altura, proyectándose sobre la silueta renal, y bueno, eso es una litiasis renal hasta que se me demuestre lo contrario. Fíjense que si yo no le hago la directa, voy directamente a la de los 5 minutos después de inyectar el contraste y me aparece esto, realmente a mí se me plantea la duda de si es una litiasis renal opaca o si es el medio de contraste que está comenzando a ser filtrado y eliminado por los sistemas caliciales. Esa, les vuelvo a repetir, es la utilidad y es la indicación de esa directa de abdomen antes de inyectar el medio de contraste. Si tiene calcio, si es densa, si es opaca, no hay ningún problema porque va a salir perfectamente en la radiografía directa. Ahora, vayamos a esta otra. Fíjense, ya es una toma más tardía, fíjense que ya tenemos un cistograma, digamos, bastante importante, la vejiga está bastante repleta de orina, un riñón derecho con características normales, un sistema superior, medio, inferior. En muchas situaciones como en esta, el medio y el inferior se suelen fusionar en un solo sistema, entonces me aparece un paciente con un sistema superior y uno medio, que no es lo que le pasa a este mismo paciente en el riñón izquierdo. Fíjense que por acá hay uno, por acá hay otro y por acá hay otro, pero fíjense, este área de la pelvis renal, acá me aparece un área ciega, un área que no está contrastada. Vamos al normal, fíjense como los sistemas mayores, caliciales, la pelvis renal es absolutamente densa y homogénea, el medio de contraste que está siendo eliminado y después continuará a través del uréter. Pero fíjense que acá vemos los sistemas. Acá aparece la pelvis, el uréter, pero fíjense, este área que me marca esta flechita colorada es un área radiolúcida. ¿Y por qué radiolúcida? Eso no tendría que haber. Sencillo, porque en esta zona, esta imagen, a mí me debe hacer sospechar que hay ahí una litiasis radiotransparente, por eso no apareció seguramente en la radiografía directa, que me está obstruyendo. Y fíjense cómo este sistema ya se me está empezando a complicar, porque acá yo tengo un sistema que se está dilatando y estos cálices menores están perdiendo la forma cóncava para ir convirtiéndose en clavas, convexos. Esto a mí me tiene que hacer pensar que acá hay una litiasis bastante importante en cuanto al tamaño, pero que es radiolúcida, radiotransparente, no la veo ni con contraste ni sin contraste. ¿Tengo dudas? Es el paciente al que le voy a hacer una ecografía. Recuerden que a la ecografía no le importa de qué está compuesta la litiasis. No le importa si tiene calcio, si no tiene calcio, si es de uratos, si es de ácido úrico, si es de fosfatos, si es de cristales, no le interesa. La ecografía solamente necesita que la litiasis esté presente. Si mi puño fuera la litiasis, de lo que sea, con calcio, sin calcio, uratos, lo que fuera, va a llegar el ultrasonido hasta esa litiasis, va a chocar y va a rebotar el eco.
entonces voy a tener una buena respuesta ecoica o ecogénica, independientemente de cuál sea la formación de esta litiasis. ¿Se entiende? Por eso yo con una ecografía ahí soluciono el tema, para ver si es o no es una posible litiasis radiolúcida. Todos los litos, tengo una pregunta, ¿todos los litos no cálcicos se ven radiolúcidos tanto en radiología como en tomografía? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en radiología y en tomografía recuerden ustedes que tiene el mismo principio físico, el mismo fundamento físico que es el de las densidades radiológicas. ¿Se acuerdan? La escala: metal, calcio, agua, grasa, aire. Entonces, hacemos una radiografía o hacemos una tomografía, si esa litiasis está compuesta por elementos no cálcicos, no la vamos a ver. Normalmente no se da preferencia a hacer antes la ecografía, lo que tengas a mano, Josie, lo que quieras, lo que tengas a mano. ¿Por qué por ahí comenzamos con la radiografía directa? Porque generalmente es más fácil, es más accesible. El paciente que te llega a la guardia, no hablo de la consulta urológica o nefrológica, no. Y hablo del paciente que te llega a la guardia y está doblado de dolor. Entonces, ¿qué es lo que seguro vas a tener en una guardia? Una radiografía. Y fíjate que hablamos de una radiografía simple, directa. No hace falta ninguna ciencia. No hace falta que ni siquiera esté el radiólogo, el médico. Va a estar el técnico de guardia, o si tenés médico de guardia, radiólogo, lo mismo, y te va a hacer la radiografía. Para hacer, recuerden que la radiografía no es un estudio operador dependiente. La hace el técnico y vos como médico lo podés interpretar. O si tenés el urólogo o el clínico o quien fuera. Ahora, si pensás en una ecografía, vas a necesitar un ecógrafo, y eso no sería lo más importante, lo más requerido, vas a necesitar un ecografista que te haga la ecografía. Entonces, por eso, generalmente es más fácil arrancar con la directa. Ahora, si tenés el ecografista y le querés hacer la ecografía, metele una ecografía renal perfectamente y vas a tener la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de todo esto que estamos hablando? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a otra imagen. Es como que vamos a trabajar un poco más sobre casos. Fíjense en esto que está acá. Si yo presto atención a estas dos radiografías de dos pacientes distintos, obviamente a mí me llama la atención, calculo, lo primero que me va a golpear visualmente es esto que yo tengo acá, es esto que tengo acá y esto que tengo acá. Les vuelvo a aclarar, dos pacientes distintos, diferentes. Yo veo esto y seguramente a mí el sentido común me dice o me hace pensar que este paciente está concentrando, filtrando, eliminando el medio de contraste, pero fíjense con una anatomía o con un diseño que no es lo que teníamos registrado como normal. Fíjense que se ven unas imágenes más profusas, más abundantes, bien densas, con todas, fíjense, bordes convexos. Acá yo no tengo ninguna copa de champán. Acá yo estoy teniendo bordes recortados, redondeados, convexos. Y acá me dice algo. Acá me pone el diagnóstico en este cartel. Me dicen litiasis coraliformes. Yo les comento algo. Estas dos radiografías que ustedes están viendo acá, que les va a llamar la atención, son dos radiografías directas de abdomen. ¿Qué es esto que estamos viendo nosotros acá? Formaciones litiásicas. Formaciones litiásicas. Con un aspecto muy característico. Fíjense el nombre que yo les puse acá. Coraliformes. Formas de corales. Todos conocemos las formaciones coralíferas del fondo del mar, ¿verdad? Bueno, a algún radiólogo se le ocurrió comparar con las formaciones de coral. Ustedes habrán visto y vamos a seguir viendo una abundante sinonimia o comparaciones con elementos de la naturaleza como para definir algún signo o alguna imagen. Ya te contesto, Juan José, enseguida.
Formaciones coralíferas, litiasis coraliformes. Este es un paciente al que también lo vamos a llamar litogénico. ¿Qué quiere decir litogénico? Formador de litiasis, patológico, por supuesto. Un paciente que va a tener un serio trastorno en el metabolismo mineral, fundamentalmente del calcio y de otros minerales. Calcio, fósforo, magnesio, manganeso, etcétera, etcétera. Es el paciente que continuamente va a formar litiasis y va a vivir de cólico en cólico, cuando no llega a una insuficiencia renal que le puede resultar muy severa y que puede ir a una diálisis o que puede inclusive terminar en un trasplante renal si llega. Fíjense que si yo a este paciente no le hago la directa de abdomen, inyecto y empiezo a sacar las radiografías, a tomarlas, ya de entrada voy a tener estas imágenes y digo, esto es medio de contraste que está comenzando a eliminarse, pero en forma abundante, exagerada, patológica. No, señor, estas son litiasis, que las voy a poder diagnosticar si hago la directa de abdomen antes de inyectar el contraste. Pacientes litogénicos que ustedes se van a encontrar, fíjense en este caso bilateral, los dos riñones son formadores de litiasis. En este caso no, fíjense que el formador de litiasis es el derecho. Ojo, siempre y cuando este otro esté presente y ya no haya sido nefrectomizado el paciente por una insuficiencia renal aguda, unilateral, y hubo que sacar ese riñón porque no filtró más. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles, como yo les suelo decir, no me voy a meter en lo que no es mi terreno, pero lo van a ver en urología, un tratamiento a dos puntas. Por un lado, el sintomático, porque yo les aclaro algo. El paciente que está con un cólico renoureteral, lo único que quiere es que se le vaya el dolor. Entonces, por supuesto que vamos a hacer un tratamiento eminentemente sintomático. Analgésicos, antiespasmódicos, lo que ustedes quieran. Hay distintos esquemas de tratamiento. Pero por favor, hagámosle pasar el dolor a ese paciente. Es un dolor intolerable. Si alguna vez alguno de ustedes lo tuvo, me dará la razón. Pero no se queden con ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo no resuelvo esto, el paciente repetidamente me va a hacer cólicos renoureterales. Tengo que tratar de que esto se elimine. Obviamente, hay distintos caminos. Calculen que esto el paciente no lo va a poder eliminar naturalmente por vía ureteral, vejiga uretral. No, habrá que hacer litotricia, bombardeos con rayos, con ultrasonidos para destruir, pulverizarlos y que el paciente los pueda eliminar. Bueno, el urólogo o el nefrólogo ya se encargará de eso. Pero estas son las imágenes de las litiasis coraliformes en los pacientes litogénicos. Contesto una pregunta que tengo acá de Juan José. ¿El contraste puede ocultar una litiasis con densidad calcio? Claro que sí, lo puede ocultar, porque lo puede cubrir, la puede bañar. Volvemos a lo mismo. Por eso es imprescindible la directa de abdomen. Antes de que el contraste empiece a aparecer, porque todavía no lo inyectamos, le hago la directa de abdomen para ver la litiasis, la imagen litiásica cálcica. ¿Estamos? ¿Quedó claro esta cuestión? ¿Quedó clara esta cuestión? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe dice, ¿el lito coraliforme sería lo mismo que el que se dice en asta de ciervo? Sí, correcto. Lo mismo. Son distintas sinonimias. Todos sabemos lo que son las astas del ciervo, ¿verdad? Los cuernos del ciervo. Las astas son los cuernos. Como si fueran, digamos, ese aspecto de la cornamenta de un ciervo. Son distintas maneras de denominar lo mismo, digamos. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar con otra imagen? Fíjense, acá tenemos esto otro que está acá. Otras dos imágenes donde nosotros vamos a observar una radiografía, en realidad un urograma excretor, y en este caso una ecografía. Vamos a la radiografía. Acá está abajo
no se ve porque se recortó mal, pero lo que a mí me está diciendo acá abajo es masas renales y acá dice quiste. Fíjense en este urograma excretor. Un paciente con la sintomatología, la clínica que ustedes quieran, podemos hablar de, habíamos comentado al principio de todo este tema, muy probablemente una hematuria silenciosa. ¿Se acuerdan lo que era una hematuria silenciosa? Aquella que el paciente lo único que refería o por lo que acudía a la consulta era por la hematuria. Es decir, el paciente va a orinar y se encuentra, cuando mira la orina, que la orina tiene otro color. La orina tiene un color rojizo, como un lavado de carne, como se dice, un lavado de agua de remolacha, una hematuria, por supuesto, durante el acto miccional. Siempre, y eso tenemos que hacernos a la costumbre, y al paciente también, debemos mirar nuestra orina, el color de nuestra orina. Eso es muy importante. Si el paciente no mirara el color de su orina, nunca descubriría una hematuria, si es silenciosa, por supuesto. Entonces, decíamos, es el paciente que va a orinar, va a hacer pis, y se sorprende con el cambio de color. Pero ojo, no tiene ningún otro síntoma. No tiene dolor, no tiene disuria, todavía por lo menos, no tiene ninguna otra alteración que él pueda relacionar con alguna falla de su sistema urinario. Pero consulta. Hay otros que no consultan. Yo les digo siempre, hay dos cuestiones por las que el paciente va a acudir a la consulta, va a ir al médico. Hablando de un paciente con un nivel, digamos, entendible de que pueda ir a una consulta, con un umbral que le permita ir a una consulta. Hay dos cuestiones. Hay un signo y hay un síntoma que son los que mueven a que el paciente vaya a consultar con el médico. ¿Cuál es el síntoma? El dolor. El paciente que tiene dolor consulta al médico, sabiendo que va a depender del umbral del dolor. Hay pacientes que son mucho más resistentes al dolor y hay otros que son mucho menos resistentes, son más lábiles. Está el paciente que les va a decir ante un dolor, a una cefalea de la misma intensidad, alguno le va a decir tengo un dolor que me va a explotar la cabeza, no puedo más. Y el otro nos va a decir tengo un dolorcito, una molestia en la cabeza. Bueno, el dolor, el paciente consulta ante el dolor. Y hay un signo que al paciente alarma, que es la presencia de sangre. Llámese hematuria en la orina, llámese uretrorragia, pérdida de sangre roja por la uretra fuera del acto miccional, llámese melena, llámese hemoptisis, llámese hematemesis, llámese otorragia, llámese hemorragia nasal, la que fuera. La sangre que salió al exterior y ve el paciente lo alarma, consulta, lo mejor que puede hacer. Entonces, este paciente por ahí pudo haber tenido una hematuria silenciosa, solamente la hematuria, sin dolor, sin disuria, sin nada. Comenzamos a estudiar, se habrá hecho una directa, una ecografía, lo que ustedes quieran, y en este urograma excretor que se le realiza a esta paciente, mujer, fíjense la compresión extrínseca superior de la vejiga, útero por acá aplastando o deprimiendo el techo de esta vejiga, me llama la atención, fíjense, el riñón izquierdo de características normales, observen la arquitectura, el diseño de sus sistemas pielocaliciales, pero miren acá, en este riñón derecho. Y fíjense cómo están colocadas estas dos flechitas coloradas que se están abriendo, como que se están separando una de la otra. Yo tengo la pelvis renal, acá estaría el sistema calicial mayor, inferior, acá el superior o el medio, pero fíjense este espacio, un espacio libre, como que hay algo que se está metiendo ahí, como están esas flechas, y me está abriendo, me está dislocando, me está separando esos sistemas caliciales. Esto a mí me tiene que hacer pensar que hay una masa a ese nivel, una masa renal. Masa renal que puede ser un quiste, una masa de contenido líquido. Recuerden que el término masa, ya lo vimos en tórax, hace alusión al tamaño o nódulo, no al contenido.
o puede ser un tumor. Cuando es un tumor hay que tener en cuenta, como siempre ante cualquier tumor, hacer el diagnóstico de precisión, hacerle una tomografía, hacerle una punción si se confirma que es un tumor, no un quiste, para ver cuál es la terapéutica que se le va a dar a este paciente. Si fuera un chico, tenemos arriba el fantasma del tumor de Wilms, de muy mal pronóstico para el niño, para la criatura. Si fuera un paciente adulto, el tumor de Grawitz, el hipernefroma, que cuanto antes lo podamos diagnosticar, por supuesto, siempre eso va a ir en chances de mejora para el paciente. Entonces, esta dislocación de los sistemas ya tiene que ser un indicio de que ahí hay una masa, ahí hay algo que a mí me está separando, por decir, los sistemas caliciales. Bueno, a este paciente, puede ser este u otro, se le hace una ecografía y fíjense, no puedo sacar esto de acá. Bueno, esto es aumentado, magnificado lo que se veía acá, nada más. Fíjense que me aparece una imagen grande, hipoecoica o anecoica. Hipoecoica tiene poquitos ecos en su interior con un borde bastante definido. Si no tiene ecos o casi no tiene ecos, esto es líquido, entonces tendríamos que pensar en un quiste renal. Hay que controlarlo, no se le hace nada, siempre y cuando no se comprometa la función renal, porque se perdió todo este diseño a nivel del riñón. Los quistes no se malignizan, hay que controlarlos. Fíjense, un gran quiste a nivel renal. Situación que no es nada infrecuente en los riñones de los seres humanos. Muchas veces ustedes van a ver que el paciente se hace una eco o se hace un TAC, ahí se ve mejor todavía, y aparecen quistes renales que a lo mejor los tuvo toda la vida y que por otro motivo, cuando se indica la tomografía, aparecen y va a convivir toda su vida con esos quistes renales. Puede ser único, puede ser varios, pueden ser varios, por ahí ya hablaríamos de una poliquistosis renal. No van a complicar la función renal dependiendo, por supuesto, del número, de la cantidad, del tamaño y demás. Entonces, la presencia, en este caso, de aparentemente un quiste renal, que sería el que a mí me está dislocando esos sistemas caliciales normales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que lo vuelva a comentar, lo vuelva a explicar? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, hacemos nuestro recreo. Ya nos pasamos unos cuantos minutos, pero como comenzamos un poquito más tarde, bueno, nos tomamos unos minutos y volvemos a continuar. Ya falta poco para completar el tema de hoy, digamos. ¿Ninguna pregunta? O si hay alguna pregunta, pónganmela en el chat y ahora la vemos y la contestamos, la charlamos. Muy bien. En unos minutos, entonces, retomamos nuestra clase. Mañana vamos a continuar con otro tema que tiene que ver también con esto, pero ya vamos a ir abriendo un poco la mirada, que es la imagenología del retroperitoneo. Vamos a ver un poquito, continuando un poco con la imagen anterior, vuelvo un segundito a la imagen anterior. Recuerden, habíamos dicho esta imagen, yo les dije esta dislocación, esta separación de los sistemas pielocaliciales por una masa ocupante, por supuesto, que empuja, digamos, disrumpe, abre y modifica la arquitectura, que correspondía hipotéticamente en este caso a un gran quiste renal. Fíjense ahora en esta otra imagen que les proyecté. Tenemos imágenes de tumores renales desde la radiología, un urograma excretor a este nivel, 2 cortes de tomografía computada. Fíjense, vamos a analizar un poquito esta que tenemos acá primero. Acá con esta línea colorada contorneamos, digamos, caprichosamente el contorno renal para poder comparar. Y miren un poquito también el interior, la arquitectura de estos 2 riñones. Si yo les pregunto, ¿cuál de los 2 les parece el normal? ¿O cuál les está saliendo, digamos, de la imagen de normalidad? Bueno, fíjense el riñón derecho, 1, 2, 3 vértebras, tamaño normal.
Aspecto normal, forma normal, los contornos bastante definidos, la arquitectura de los sistemas pielocaliciales conservadas, un sistema calicial mayor superior, el medio que estaría por acá, el inferior, una pelvis renal con características, forma, longitud normal, y acá se ve bastante el trayecto ureteral, digamos, que está continuando esa vía excretora. Pero fíjense este riñón izquierdo, más grande, estamos hablando de media vértebra, por así decir, 1, 2, 3, media por acá, medio por acá, 4 vértebras, está agrandado, perdió esa forma de poroto, como habíamos dicho, fíjense, tiene esta otra imagen, y observen lo más llamativo seguramente, el interior. Estos sistemas pielocaliciales están fuera de lo normal, fuera del diseño normal. Es decir, acá estaría el superior, el medio desplazado hacia arriba, el inferior también un poco desdibujado, y fíjense esta pelvis renal que me aparece como elongada, como alargada, y acá sí continuaría el uréter. Acá evidentemente habría que pensar en una masa renal que me está deformando, me está comprometiendo, me está transformando la anatomía renal normal. Le hacemos esta tomografía a este paciente, esta tomografía pertenece al mismo paciente, un paciente que podemos decir ya de una edad bastante importante. ¿Por qué les digo esto? Ustedes me dirán, ¿y cómo puedo decir la edad del paciente si no tengo ningún dato? Vamos a ir sumando factores, digamos. No lo vimos todavía, no llegamos a ese tema, pero yo les adelanto. Fíjense esta columna en su sector lumbar. Miren esta formación que tenemos acá. Esto que aparece por acá, lo mismo que acá. Acá no tan marcado, pero aparece lo mismo que acá, pero acá también, pero el más llamativo es este que está acá. Si yo les digo, miren esta imagen, ¿a qué les hace acordar? ¿En qué piensan con esta imagen que ustedes tienen acá? Fíjense que eso lo podemos comparar a un pico del oro. Cuando yo hablo de pico del oro es la denominación, no digo vulgar porque está aceptado médicamente, más conocida de los osteofitos. ¿Qué son los osteofitos o picos del oro? El signo más categórico, innegable de una artrosis, en este caso de una artrosis de la columna, que la vamos a llamar, ya vamos a ver después, más adelante, espondiloartrosis. Una artrosis, sobre todo de esta categoría con este osteofito tan pronunciado, es un proceso degenerativo crónico. Ninguna estructura anatómica, piensen ustedes, se degenera de un día para otro. Todo implica una cronicidad interesante para que se produzca. Por lo tanto, la artrosis vamos a asociar al paciente adulto mayor o añoso inclusive. No hay una edad de aparición, ya lo vamos a ver, encontramos por ahí circunstancialmente, hacemos una radiografía a un paciente de 40 años y tiene una artrosis que parece que tuviera 70 u 80. Y por ahí le hacemos una radiografía de columna o de lo que fuera a un paciente octogenario que tiene 80 años o más y tiene leves signos de artrosis. Todo eso es muy caprichoso. Pero si están presentes, un paciente joven no es. Por eso hablamos de una edad aproximada del paciente. Bueno, volvemos a lo nuestro. Le hacemos una tomografía computada. Acá tenemos dos cortes, habíamos hablado ya, a distintas alturas, los dos cortes axiales, por supuesto. Si analizamos esta, fíjense, vamos a lo que decíamos la vez anterior, busquemos los elementos anatómicos que tenemos que encontrar normalmente en un abdomen anatómicamente hablando. El hígado, con su densidad tan manifiesta, tan homogénea, tan pareja, riñón derecho, riñón izquierdo, aorta descendente, abdominal quiero decir, fíjense todo el marco colónico lleno de gas y materia fecal, esa imagen heterogénea, normal para el colon, por acá está el estómago, es lo que vemos, y en esta otra, bueno, los mismos elementos modificados, porque recuerden que en cada corte de tomografía computada vamos a observar lo que hay anatómicamente a ese nivel. No, nada que hubiera ni por arriba ni un poco por debajo. Fíjense, lo más frecuente es encontrar ambos riñones que no son iguales.
aunque sean normales. ¿Por qué razón? Por la diferente altura, decíamos, en que están posicionados anatómicamente los dos riñones. Esta es una tomografía axial computada de abdomen con contraste. Así la pedí y así me la están entregando. ¿Qué contraste se trabajó para esta tomografía? Contraste iodado endovenoso. Fíjense que estoy viendo ambos riñones en sus fases funcionales. Concentración, filtración, eliminación. Un riñón derecho de características y tamaño normal en este corte y en este otro también. La imagen no es igual, por supuesto, por la altura del corte. Acá estamos cortando lo que sería un cáliz, uno de los cálices mayores, y acá estamos cortando parte de otros cálices renales, y esto que está acá, que ustedes se darán cuenta que evidentemente ya es parte de la pelvis renal. Imágenes normales. Pero fíjense este riñón izquierdo, que es este que está acá. Agrandado de tamaño, porque aunque no sean iguales, la diferencia morfológica y de tamaño de uno y otro es muy marcada. En este corte de abajo, más marcada todavía. Y fíjense, todo lo que es ese árbol excretor, digamos, sistemas caliciales, pelvis, etcétera, dilatadas, porque este grosor o este no tiene nada que ver con este que está acá. Hablamos de una dilatación, una deformación y posiblemente una demora. Tendríamos que tener la secuencia. O sea, habíamos dicho que esas 3D, dilatación, demora, deformación, ya nos tienen que hacer pensar en una patología renal unilateral. Y ya te contesto, Felipe, enseguida. Y fíjense que acá hay un área más en la región posterior del riñón. Recuerden que yo acá al paciente lo tengo acostado boca arriba, entonces esto no es la región inferior del riñón. Yo me tengo que posicionar según cómo está ubicado el paciente. Y para tomografía computada, el paciente siempre está en decúbito dorsal, siempre lo vamos a acostar boca arriba. Entonces, esta región es la región posterior del riñón. ¿Nos ubicamos, verdad? Imágenes que en este corte, que está acá, que seguramente es un corte más bajo que este, y ustedes me dirán, ¿cómo yo sé que este es más bajo y este es un corte más alto? Miren el hígado. Acá el hígado lo veo más grande, acá ya lo veo más chico. Porque si yo voy cortando un abdomen de arriba hacia abajo, en la medida que vaya cortando cada vez un plano inferior, el hígado anatómicamente va a ser más pequeño. Lo sabemos por anatomía. Pero fíjense que voy cortando tomográficamente hacia abajo y miren lo que aparece con lo que pasa con este riñón. ¿Qué lo tienen acá? Un riñón que está agrandado, un riñón que está deformado. Fíjense que acá no tengo áreas de funcionalidad renal, quedaron por acá arriba. Es decir, esto que está acá seguramente será un tumor renal. La tomografía ya se encargará de decirme si eso es sólido, si eso es líquido, para ver qué hago, cómo continúo el estudio. Felipe acá me pregunta si la TC se hace a distintos tiempos como el urograma. No son los mismos tiempos. Eso en la medida que se va viendo cómo va avanzando, se van tomando los cortes. No es que vamos a tener un corte a los 5, a los 15, a los 30, no. Aparte, los cortes en tomografía computada son más continuos unos con otros para tener una continuidad funcional más estrecha en las imágenes que vamos a ir tomando. Si a eso sumamos que nuestro tomógrafo puede ser un helicoidal, ¿se acuerdan que habíamos hablado en tórax? El de corte múltiple, digamos, la secuencia es prácticamente un corte me va alargando atrás de otro. Pero, obviamente, entre este y este que está acá pasó algún tiempo, porque la imagen no es la misma y la altura del corte tampoco es la misma. Este es un corte más alto, este es un corte más bajo. Acá aparece la aorta abdominal, la vena cava inferior, acá aparece la aorta, también la cava, pero tiene otros elementos vasculares, arterias renales, etcétera, que me están, por decirlo, empastando un poquito la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, tumores renales, paciente va a ir a tomografía como cualquier otro tumor, sí o sí, y si a mí la escala de densidades Hounsfield a mí me dice esto es sólido, es un tumor parenquimatoso, seguramente se le hará una punción renal bajo control imagenológico, tomográfico, ecográfico, el que ustedes quieran,
tomar material, anatomía patológica, tener exactamente cuál es la estirpe histológica tumoral y en base a eso analizar. Buscar metástasis, tomografía de tórax, tomografía de abdomen, que acá ya la tenemos, tomografía de cráneo, centellografía ósea para buscar secundarismo a nivel esquelético, en fin. Y ahí se hablará quimioterapia, radioterapia, cirugía, combinamos los métodos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya estamos terminando. Muy bien, esto ya lo habíamos visto, por eso no lo detengo más tiempo, digamos. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor lo aclaramos. Si no, faltando ya 2 o 3 minutos, terminamos nuestra clase, terminamos nuestro Zoom. Mañana a las 19 vamos a ver la imagenología del retroperitoneo. Los riñones son retroperitoneales, bueno. Perdón, me faltó una imagen, perfecto, acá ya la trabajamos. Fíjense, tumores renales también. En un adulto, un carcinoma, puede ser un hipernefroma o lo que fuera, del riñón izquierdo, yo pensé que era la última imagen, la anterior. Fíjense, por favor, la diferencia absoluta, abismal de este con este otro. Un riñón con una relación córtico-medular conservada, un tamaño conservado, filtración, concentración, eliminación, y este otro absolutamente deformado, dilatado, agrandado y demorado, porque acá prácticamente no tengo todavía por lo menos eliminación. Fíjense, un paciente adulto, sí. Hígado, esto que está acá es la vesícula biliar, ya la vamos a ver cuando veamos vías biliares. Vena cava inferior, aorta abdominal, riñón derecho, riñón izquierdo. Esto que está acá es parte del colon descendente, el estómago, parte del transverso. Por acá, al lado del estómago, sería ángulo esplénico del colon también, por supuesto. Fíjense esta otra tomografía, diferente ya desde el tamaño, y fíjense el diagnóstico. Aquí a mí ya me está pintando el diagnóstico, es decir, tumor de Wilms. Tumor de Wilms, tumor maligno propio de la infancia, del paciente pediátrico, donde observamos, miren lo que es esta masa tumoral de este riñón derecho de este chiquito. Son terribles, deforman, aumentan el tamaño, son unas masas abdominales enormes, fácilmente inclusive palpables. Piensen ustedes en la facilidad de palpar el abdomen de un niño, muy diferente al de un adulto. Un riñón que está totalmente sin función, digamos. Bueno, ahora sí, esta era la última imagen. Una pregunta de Paola y de Micaela también y de Marinaldo. ¿Cuál sería o cuándo sería la fecha de la era? Yo ya pregunté, estamos concretando esa cuestión y ver la forma porque están con cuestiones que tienen que ver con evaluaciones, pero ya les dije, ya se les va a avisar con tiempo. De igual manera, esto que estamos viendo ya entra para la segunda era. Esto no es tema de la primera era, creo, porque por ahí suelen haber variantes. Yo ya les voy a avisar con tiempo. Quédense tranquilos, no se desesperen con esa cuestión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que aclarar? Les vuelvo a repetir, fíjense en los talleres, en la plataforma que está subiendo Cintia. Ya puso otros temas a modo de taller, a modo de repaso para fijar conocimientos de temas que ya vimos, y ya comienzan a entrar algunos temas que estamos viendo ahora y que vamos a ir viendo próximamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Les agradezco estar acá. Feliz Día del Amigo para todos. Festejen como se pueda. Y mañana, entonces, a las 7, a las 19, nos volvemos a encontrar. Muy bien.